¿Te has sentido alguna vez atrapado en las cadenas de la vida? ¿Anhelas liberarte y alcanzar tu máximo potencial? Hoy te invito a explorar la profunda sabiduría de Epicteto sobre las cadenas simbólicas y espirituales. A través de sus enseñanzas, desentrañaremos los secretos de la verdadera libertad interior. Epicteto, el renombrado filósofo estoico, nos legó una frase atemporal que resuena en nuestros corazones. No son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Esta reflexión nos incita a examinar críticamente nuestras percepciones y cómo éstas moldean nuestra experiencia del mundo que nos rodea. Epicteto y su filosofía. El famoso filósofo estoico que vivió en la antigua Grecia nos brinda valiosas enseñanzas sobre la libertad y el autocontrol. Su filosofía se centra en el poder de nuestra percepción y voluntad para liberarnos de las cadenas que nos atan. Nos desafía a reconocer que nuestras cadenas más fuertes son aquellas que nos atan emocional y mentalmente. ¿Cómo podemos liberarnos? Al darnos cuenta de que a menudo nos aferramos a cosas que están más allá de nuestro control, como la opinión de los demás o las circunstancias externas. Es hora de reclamar nuestro poder y liberarnos de estas cadenas autoimpuestas. Cadenas simbólicas y espirituales. Epicteto señala que los pilares de nuestra vida deben ser sólidos para sostenernos en cualquier circunstancia. No debemos aspirar a que un Dios nos resuelva todo, ni tampoco estar a merced de un Dios que nos dicte lo bueno o lo malo. Más bien, debemos reconocer que ya poseemos el pilar fundamental en nuestra vida, nuestra propia capacidad de elección y discernimiento. Las cadenas simbólicas, como las expectativas sociales o las normas culturales, pueden limitar nuestra libertad si las aceptamos sin cuestionarlas. Del mismo modo, las cadenas espirituales, como el miedo al fracaso o la creencia en nuestras propias limitaciones, nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Es momento de liberarnos de estas cadenas y abrazar nuestra verdadera naturaleza libre y poderosa. Relevancia actual. La filosofía de Epicteto sigue estando vigente en el mundo actual, donde la liberación de las cadenas mentales es esencial. El estrés, la ansiedad y las expectativas sociales nos atan más que nunca. Sin embargo, prácticas como el mindfulness y la meditación nos ofrecen herramientas para liberarnos de estas cadenas. La terapia cognitivo-conductual, basada en principios estoicos como los enseñados por Epicteto, también puede ayudarnos a cambiar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento para vivir vidas más plenas. Anécdotas históricas sobre Epicteto y su impacto. Epicteto, cuya filosofía ha resistido la prueba del tiempo, dejó un legado perdurable que trasciende las épocas. Sus enseñanzas, transmitidas a través de sus discípulos, continuaron influyendo después de su muerte en el siglo II después de Cristo. Se dice que sus discípulos, como Arriano, llevaron adelante su legado, difundiendo sus ideas a lo largo y ancho del mundo antiguo, contribuyendo así a la preservación y la transmisión de su filosofía. Durante el Renacimiento, los escritos de Epicteto fueron redescubiertos y valorados por su profundo conocimiento y sabiduría atemporal. Filósofos, pensadores y eruditos de la época, como Montaigne y Descartes, encontraron inspiración en sus enseñanzas sobre el autocontrol, la serenidad y la virtud. La influencia de Epicteto se extendió incluso más allá del ámbito filosófico, permeando la literatura, el arte y la cultura de la época. Estas anécdotas históricas nos permiten apreciar la importancia duradera de la filosofía de Epicteto y su capacidad para resonar con personas de diferentes épocas y contextos culturales. Sus enseñanzas son un faro de sabiduría que guía a generaciones a encontrar la libertad interior y la autenticidad en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Herramientas para la liberación. Además de la filosofía de Epicteto, existen diversas herramientas y prácticas que pueden ayudarnos a liberarnos de las cadenas simbólicas y espirituales. El mindfulness, por ejemplo, nos enseña a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos.
Esta práctica nos permite liberarnos de la influencia de nuestras interpretaciones negativas y apegos emocionales. Asimismo, la meditación nos brinda un espacio para conectarnos con nuestra verdadera esencia y encontrar paz interior. Otras prácticas como el yoga, el arte terapia y la escritura terapéutica también pueden ser herramientas efectivas para desatar nuestra verdadera fuerza interior y superar las limitaciones autoimpuestas. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana. Las enseñanzas de Epicteto pueden iluminar incluso las situaciones más mundanas de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante una situación estresante en el trabajo, podemos recurrir al principio fundamental de enfocarnos en lo que podemos controlar. En lugar de permitir que la preocupación por factores externos, como el comportamiento de nuestros colegas o el resultado final de un proyecto, nos abrume, podemos dirigir nuestra atención hacia nuestras propias acciones y actitudes. Al hacerlo, despejamos nuestra mente del estrés y la ansiedad, y nos concentramos en identificar soluciones prácticas y efectivas. En resumen, la filosofía de Epicteto sobre las cadenas simbólicas y espirituales nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras percepciones y deseos en la búsqueda de la verdadera libertad interior. A través del autoconocimiento, la práctica del mindfulness, la meditación y otras herramientas terapéuticas, podemos liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y vivir vidas más plenas y auténticas. Te invito a continuar explorando estas enseñanzas y a unirte a nuestra comunidad en Epicovida para seguir profundizando en temas filosóficos y encontrar inspiración para tu viaje hacia la libertad interior. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este emocionante viaje de autodescubrimiento y liberación.